Buenos días. Para comenzar, quisiera remitirme a unas reuniones que se han venido presentando, se presentaron la semana pasada en la comunidad académica. Hubo asamblea de docentes con estudiantes y después hubo una asamblea solamente de docentes para definir qué hacer en este momento respecto a los graves problemas de infraestructura y psicológicos, sobre todo, que está empezando a acarrear la comunidad en su conjunto. Ustedes, nosotros y los administrativos nos estamos volviendo locos por el encierro prolongado. En el caso de ustedes, la deserción se está convirtiendo en una, casi que como en parte del panorama. Sea así sea deserción simplemente por tener una posibilidad de descansar mentalmente de la pantalla y la presión que esto implica. Pero a ello pues va amarrada también la cierta idea de fracaso, ¿no? Como qué pasa si detengo mi proceso de formación ahora, cuándo lo recuperaré, para qué estudio. Esas preguntas se están volviendo bastante acuciantes por parte de los docentes. Pues eso, nos volvemos locos por que destruimos espacios de convivencia en nuestros hogares para trabajar, eh, ponemos de nuestro dinero para financiar un internet que sigue siendo malo, y también nos preguntamos cómo y para qué enseñamos en este momento. Es decir, cómo está la generación a la que le estoy hablando, qué expectativas va a tener de intervenir en el contexto donde aparece. Y por el lado de los administrativos, pues solamente para, creo que ustedes lo han notado cuando han intentado comunicarse con la Secretaría del Programa, han notado cómo la saturación de peticiones pues también está afectando a estas personas. Entonces, en este panorama bastante gris y crítico, hay preguntas. Y me llamó la atención ver de parte de una persona de este curso en una de las asambleas una pregunta respecto a la condición existencial que ustedes ya llevan un año viviendo. Y es el hecho de que ustedes aún, las personas que están pues niveladas, aún no conocen el espacio físico de la Facultad de Artes. De hecho, ya una categoría que ya había visto en este curso y en otros, pues en Humanidades 2 respecto a esa noción de primíparo virtual, eh, fue puesta en discusión. No, no fue puesta en discusión porque no se le prestó tanta atención. Fue emitida, fue expresada y pues no recibió la atención que creo se merecía ese reclamo. Entonces, en ese sentido, estaba pensando respecto a todo esto que vengo presentando, ¿no? El caso de Rambo, el artista que se revela contra las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve, el caso de la persona sensible que utiliza su sensibilidad no solamente para expresar cómo se siente y cómo considera que debería reaccionar ante el mundo en el que está, sino que también evalúa, mide, diagnostica ese mundo. Estaba pensando en invitarles a reconducir sus trabajos principales, el trabajo global de Humanidades 2, hacia esa situación. Que, por ejemplo, me parece que podrían incluso como engranarse con la invitación que hacen los estudiantes, una de las invitaciones que hacen los estudiantes a partir de su asamblea, y es el hecho de trabajar con los dispositivos de comunicación que se tienen para informar respecto a la crisis que se está viviendo en la universidad, particularmente en la facultad,
básicamente convertir las redes sociales y todos los procesos de comunicación que establezcamos en cajas de resonancia de esa crisis y apelar al uso o a la consolidación de esa caja de resonancia, aprovechando tácticas, estrategias de pensamiento visual contemporáneo, pues para el caso nuestro. Entonces me quedé pensando si esa actividad podría hacerse más que calificable, en el sentido de tu propuesta visual es más adecuada que la de los demás, es decir, más que calificable, competitiva. Estaba pensando que podría ser más un acicate para que ustedes pensaran el proceso de vida que están asumiendo hasta ahora, le dieran forma, lo interpretaran y a partir de allí expresaran no solamente su situación personal, sino creería yo incluso una que podría hacerse global de todo el grupo. Eh, Estaba pensando que esa invitación podría llevarles también a cualificar los procesos visuales que han realizado a partir de lo que he venido mostrando acá en la materia. Es decir, no es que se hiciera un trabajo específicamente para humanidades, tanto como que integren saberes de otras materias y los complementen con lo que se ha presentado acá en este curso. Y por supuesto que pensaran en estrategias de distribución como parte integral de su trabajo. Es decir, no solamente hacer el gesto genial, el gesto brillante y ya, sino contemplar dentro de esa genialidad el público al que quieren dirigirse, cómo presentarlo, qué forma va a adquirir esa indagación de ustedes. La invitación igual se hace atendiendo al hecho de que esta semana inicia un plan de movilizaciones relacionados sobre todo, pero no únicamente, con la reforma tributaria que la Alcaldía Mayor de Bogotá, es decir, mi jefa superior, está emitiendo señales equívocas respecto a la aglomeración en espacio público, es decir, vamos a ver la Vuelta a Colombia el domingo, chévere, no protestemos, chévere. Entonces, como, bueno, ¿cuál es la aglomeración que le gusta a este gobierno? Atendiendo al hecho también de que esta problemática nos va a afectar a mí por lo menos hasta que me detecten cáncer, es decir, de aquí a 10 años, a ustedes probablemente de aquí en adelante hasta que se larguen de acá. Entonces, creo que el componente de urgencia que tiene esta época podría ser podría generar posibilidades de construcción, de representación o de incluso de diagnóstico de época, vuelvo a ello, por parte de ustedes y esto lo podrían convertir en una indagación de largo aliento, no solamente una pieza visual, sino qué pasaría si se desarrolla la producción de estas piezas a lo largo de, por ejemplo, un semestre. ¿Listo? Creo que, primero, respecto a lo que usted dice, estoy de acuerdo. En el caso de ustedes y las generaciones que están llegando, básicamente la ausencia del santo no hace el milagro. Ustedes son un grupo que en términos de presencia física no ha aparecido dentro del programa. El programa parece haber normalizado eso. Eh, Solamente dentro del programa se revela exactamente la, la situación de crisis en la que incluso podrían estar a partir de procesos de cancelación o reclamaciones que ustedes formalizan en cartas, quejándose de la falta de, yo diría más que de empatía, la falta de racionalidad en respuestas de docentes que les exigen que se compare el privilegio de espacio en que ellos operan con el privilegio en el que ustedes están y los hacen equivalentes. Entonces, si en mi barrio opera de manera distinta o en mi localidad opera de manera distinta la cuarentena y usted está en otro donde esta es más rígida, a mí me importa un culo, usted va y compra sus cosas para cumplir en mi tarea. Eso, insisto, más que falta de empatía, tiene que ver con un ejercicio de raciocinio corto.
Entonces, digamos que dentro del programa, y aquí hablo ya no como su profesor, sino como integrante del consejo curricular, nos enteramos de estos grupos, sobre todo por eso, porque cancelan y porque deciden alzar la voz respecto a esas problemáticas con docentes, cosa que saludo, es decir, el que no llora no mama, además. Entonces ya en el caso de ustedes no aparecen no, físicamente en la facultad, entonces todo bien, esa gente va fresca, lo cual no es cierto. Y profesores les hacen exigencias sobredimensionadas, si no se quejan, pues todo bien. Entonces me parece que esa reacción es saludable, porque además pues les convence de que la institución, más que la reglamentación y el organigrama de una universidad, esa facultad de artes, profesor, estudiantes, es, o sea, de arriba hacia abajo es más una estructura que operaría, creo yo, de abajo hacia arriba. Hay que obligar a que la institución responda, o el docente, en ese caso. Creo y estoy absolutamente de acuerdo que el problema de la comunicación es vital de ser atendido por parte de la institución y también por parte de ustedes, que no solamente nos enteremos de lo que les pasa en asamblea, sino que se realicen procesos de comunicación de más largo aliento. Aquí hablo, defiendo a los administrativos, básicamente Wilson y Alexandra, porque por un lado están reventados, además de estar reventados respecto a la cantidad de obligaciones que tienen que cumplir, ya hemos sabido en dos ocasiones que les ha tocado trabajar o con un celular o directamente largarse a un café internet a conectarse a resolver problemáticas institucionales por el abandono al que están sometido y sometida. Entonces, por supuesto que una de las primeras crisis que se presenta ahí es la carencia de respuesta institucional. Ustedes mandan un mail y parece que quedará como en el limbo de los mails no nacidos y eso en ustedes genera una obvia incomodidad, sino una clara desafección. Eh, Ahí solamente hago una invitación y es que establezcan también canales de comunicación con sus docentes. Eso de, no sé cómo fue la circunstancia que decían respecto a este profesor que les obligaba como a comprar insumos sin importarles sus condiciones, pero el establecer canales de comunicación entre estudiantes y docentes, no necesariamente dirigidos por la institución, me parece una estrategia válida, porque por ejemplo a través de ese canal pues se pueden enterar de cosas, no sé, como cosas que la misma universidad no ve porque no quiere ver o no ve porque no es capaz de entender con qué población está trabajando. Digamos, yo atendería por lo menos a tres incidencias: niveles de desnutrición, niveles de estrés, ese es el que más se evidencia, niveles de desnutrición, niveles de estrés y proyección, sobre todo respecto al hecho de, marica, ¿qué pasa si en serio los próximos 3 años son virtuales? Entonces esos diálogos, insisto, es importante que existan, si ya los han establecido, que los continúen y también que piensen como de qué manera dar a entender los descubrimientos a que lleguen. Por ejemplo, respecto a... Entonces, además de diseñar, pensar procesos de comunicación con docentes y entre ustedes, es importante que piensen también cómo hacer llegar esa información a los canales a los que quieran llegar. Eh, por ejemplo, si establecen que es de interés para ustedes dialogar respecto a problemas en la alimentación que han tenido y evidenciar esto respecto a su desempeño vital y académico, por favor háganlo saber y reúnan esa información de manera ojalá objetiva, es decir, número de personas en una asamblea de tantos sujetos, etcétera, porque esta variable no se puede dar por descontada en esta crisis, ¿no? Es decir, el el poder adquisitivo de clases sociales como la nuestra, es decir, del estrato 3 para abajo, se ha visto gravemente afectado. Esto como ha afectado a mi ingesta de, no sé, calorías y proteína, por ejemplo. Y cómo esto ha llevado a que no pueda asumir clases porque no tengo energía. Bueno, y en el caso de ustedes, donde el ejercicio físico no es tan fuerte como en
danzario o arte dramático, en el caso de ustedes igual puede presentar crisis. Mm, creo que ustedes deben aprender del régimen de gobierno actual en su país, que las estrategias de comunicación son permanentes y que todo lo contrario, lo que hay que mostrarle a los demás es qué se necesita en términos de exigencia. No creo, otra vez hablo como miembro del consejo curricular, no creo que un reclamo respecto al desempeño de un docente sea joder. No creo que sea como, ay, otra vez esta gente y su maricada. No, no. Al contrario, si el problema se presenta, entro por un lado a la comunicación que ustedes emiten, qué es lo que están diciendo, y por ahí solicitaría que se estudiara la situación para cambiarla. Si el profesor salió a partir de ese reclamo o no, no podríamos demostrarlo, pero ya no está en ese espacio, por lo menos. Y puede que ese cambio sí hubiera tenido que ver con ese reclamo. Eh, creo que en una situación como estas, como siempre ha sucedido en la pública, el que no llora no mama, vuelvo otra vez allí. Y si ustedes no reclaman, no les dan. Sí, imaginaba respecto a los problemas, no solamente en los espacios que vivimos, sino los espacios, quiero decir, como las cajitas donde estamos, sino el contenedor amplio de esas cajitas. ¿Qué pasa si, exacto, si yo tengo que ensayar saltando en un piso y le jodo la vida al vecino del lado, etcétera, respecto al ruido que hago? ¿Qué problemas genera esto a nivel del desempeño académico? Sí, estaba viendo que esa situación se ha dejado de lado y sí ha presentado afecciones que pues obvio se multiplican cuando pues además se da con un profesor indolente que pues le importa un carajo la situación en la que se encuentre su alumnado. De hecho, creo que la construcción de canales de comunicación, yendo de abajo hacia arriba, de ustedes respecto a la institución, debe ser constante, de hecho, permanente. De hecho, es una labor que si ustedes desatienden, puede convertirse en un problema para ustedes respecto a una acumulación de malestar, falencias, errores, malentendidos que no deben llevar, no deben conducir necesariamente a esa situación, sino todo lo contrario, tienen que ventilarse y buscar ser resueltos. Creo que la asamblea estudiantil mostró en parte eso. Estábamos en una represa de incomodidad evidente en la desconexión, no, la palabra no es desconexión, en las fallas de comunicación a través de Internet entre grupos de estudiantes y docentes. La semana pasada estalló y supondría que esta va a continuar. Entonces, en ese sentido, reitero, es fundamental que ustedes evidencien esa problemática o las problemáticas que hayan venido apareciendo. Finalmente, creo que al comunicarse ustedes, ya sea con un derecho de petición, con una carta de consejo curricular, con un performance, con un ciclo de videos, con una serie de fotografías, lo que sea, en términos de generación de contenido, eso puede llevar a que la universidad entienda que es obligatorio, no necesario simplemente, sino obligatorio, que establezca procesos de cualificación institucional permanentes. Lo que se dice aquí también, o sea, que el grupo de personas más jóvenes del programa de arte sea incapaz de manejar bien Cóndor es una problemática que debe ser solucionada por la universidad. No es como de malas usted verá, no, para nada. ¿Cómo se entera la universidad de que ustedes no llegan a esto? No solamente porque cuando tengan que inscribir materias madruguen, apliquen y se les bloquee la plataforma, sino también porque ustedes pueden hacer de ello una pieza visual que perfectamente podría ser vista por rectoría, consejo, docentes, etcétera. Y a partir de ahí, pues, se genera una respuesta por parte de la institución. Tenía una pregunta respecto a lo que decían sobre la propuesta de performance. No, de hecho son dos preguntas. Uno, el tema central
era la manera en que se había asimilado la virtualidad. Y dos, es un performance donde cada persona aporta para generar una gran pieza colectiva o todos en su conjunto desarrollan la obra, no entiendo. Entonces voy a empezar por ahí la clase. Si se nos impone como universo, como paisaje, como panorama, la virtualidad, cómo expresarnos en términos de nuestra formación y las indagaciones que tenemos a nivel estético, pues de producción de imagen, cómo expresarnos al respecto. Nos quedamos detrás de una pantalla apagada y fin de la historia, o tomamos esa situación para oponernos a ella. Si voy a parafrasear un poco a Marcel Raymond para traer esto, para actualizar esta situación. Si en el espíritu humano occidental actual es natural y es aceptada la idea de que la comunicación virtual es preeminente, ¿cómo me opongo a ella? ¿Cómo evidencio que ahí hay una problemática? ¿Cómo revelo que incluso ahí puede haber una ética que se acerque incluso a lo económico? Como por ejemplo, yo como estudiante de artes en proceso de núcleo básico en tercer semestre, entiendo que sí, definitivamente quiero cumplir con una expectativa vital y es a tantos años tener mi título, pero también qué implica el cumplimiento de esa expectativa respecto a lo que voy a sacrificar. Es decir, me convierto en un pobre feliz, estilo los de Nomadland, estilo el baterista sordo de El sonido del metal, estilo la familia migrante que no jode en Minari, o más bien soy una persona que evalúa el contexto en el que está y empieza a producir poema, canción, imagen, video, performance para dar cuenta de ello. ¿Cómo me revelo? Sin necesidad de la violencia terrorista destructora de vidas o infraestructura, sino sobre todo de casi de sentidos comunes instaurados y a veces súper férreos. ¿Cómo me revelo contra esos sentidos comunes a través de las herramientas de que dispongo y que estoy cualificando en este proceso de formación? ¿Cómo puedo evidenciar la carga de violencia que puede haber en ese tipo de registros? Por ejemplo, el de la normalización de la formación a través de lo virtual. Por supuesto, esta evidencia de ejercicios de violencia no tiene que ver solamente con el hecho de que, como se hablaba ahora, se exprese un ataque directo de parte de un funcionario contra un estudiante, sino como a través también de ciertas pautas de comportamiento institucional, de ciertos olvidos institucionales, se plantean lógicas de indolencia e incluso de intolerancia. Solo por dar un ejemplo, ¿qué pasaría si sus reclamos fueran asumidos como, ay, qué mamera otra vez estos estudiantes jodiendo porque no tienen internet y ya? Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo responderían estos estudiantes como artistas oponiéndose a ese panorama que normaliza esa situación? De hecho, ¿cómo operan ustedes como ese egresado ideal que está planteada en nuestros planes de estudio, que sobre todo es una persona que ejerce de manera crítica su ciudadanía? Incluso podrían cuestionar el hecho de que ese ejercicio de ciudadanía está muy bien escrito en los planes de estudio, pero en el mundo real no se aplica o más bien genera un cortocircuito. ¿Cómo opera ahí entonces la práctica visual? ¿Cómo opera ahí su incomodidad, su rechazo, su rebelión y cómo la pueden traducir a otros lenguajes que además de que den salida a su expresión personal, también pueden incluso convertirse en vehículos de representación para otras personas, para otras comunidades. En ese sentido, ese evaluar constantemente el entorno en el que se desenvuelve, para el caso de estos artistas que estoy presentando, estos poetas que estoy presentando, este periodo que va como entre
finales del siglo XIX, comienzos del XX, esa situación se daba de manera constante y era hecho un reclamo acuciante, no dejaba de formularse, porque estos sujetos, estos artistas no eran solamente reactivos, no estaban viendo un problema para reaccionar y mostrar las fallas que ven ese problema, sino que también en su respuesta a ese problema daban alternativas a nivel de su propia comprensión de él y de la manera como decían orientar su sensibilidad o incluso su misma definición de sociedad, naturaleza, contrato social. Y a partir de ahí, en esa operación, poder incluso darle salida a, 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 a problemáticas que no solamente les competían a ellos. En ese sentido, poder incluso hacer un ejercicio radical de individualismo, de afirmarse y afianzarse como personas que dicen yo soy la única persona que ve ese problema en mi comunidad, pero a partir, viene como parte de lo paradójico, ¿no? A partir de ese ejercicio de afirmación de individualidad, puede llegar a mostrarle a la comunidad el problema e incluso vías de salida. En ese sentido no se parece a los otros, a sus semejantes, se diferencia de ellos y incluso puede transmitirles una idea respecto al hecho de que él no vive, de que ese sujeto, el productor visual, el creativo de ese contexto, no vive en su mundo, sino que se plantea vivir en otros mundos. No vive en un contexto solamente apegado a la necesidad, sino más bien aprovecha esa necesidad para generar, desencadenar hechos creativos. Por supuesto, con una gran defensa de su perspectiva, los ideales que se construye y la idea incluso de futuro que espera cumplir o a la que espera acercarse por lo menos. Y en ese sentido, esa persona, ese poeta, ese artista, ya diría Raymond, va a ser un vidente que va a agotar todas las formas de amor, sufrimiento o locura para alcanzar lo desconocido. Una persona que, volviendo al contexto de ustedes dentro de la academia en esta situación, que experimentaría con experimentaría con la situación que está viviendo para poder dar cuenta de una posible solución, para proponerle a ustedes como colegas y a la institución, a la institución académica o a la sociedad incluso en su conjunto, proponerle posibilidades de salida, proponerle otras miradas respecto a eso desconocido. En ese sentido, ustedes podrían recurrir a ejercicios, a acciones como la de delimitar conceptos que ya el sentido común venía, sobre los cuales el sentido común se imponía de manera hegemónica. Por ejemplo, ¿qué significa colectividad? De hecho, respecto a lo que se habló acá sobre ese performance que se propone para realizar, la pregunta por la colectividad en la situación actual sería muy importante porque en este momento, o no, ni siquiera en este momento, en el momento en que ustedes decidan reunirse, va a operar una intermediación tecnológica para, comillas, ponerles en contacto. Entonces, ustedes son una colectividad de pantallas interconectadas o su noción de colectividad se define en los protocolos de plataformas virtuales estilo WhatsApp, Meet, Zoom, etcétera. Ustedes son una colectividad que, si se entiende como configurada a partir del uso de tecnología, de qué manera en esa colectividad va a haber privilegiados y oprimidos. ¿Quién sería privilegiado en esa colectividad? ¿El que tenga mayor y mejor conectividad? ¿El que tenga más ancho de banda? ¿El que cada vez que hable no se le trabe su diálogo en esa interconexión de pantallas? Entonces, si se pudiera establecer esa definición ahí, la definición de colectividad y otras, se podría ver como el mismo diseño de ese concepto, la misma respuesta a ese concepto. Por un lado, uno, iría en contra de nociones ya convertidas en sentido común, como el colectividad es el estar juntos, ok, pero es que el diseño de esa formulación se da cuando podríamos encontrarnos en ciertos espacios públicos
para compartir visiones de mundo. Cuando no es posible esto, ¿qué noción de colectividad empieza a ejercerse? Segundo, ¿cómo generamos esa colectividad para producir una obra de arte? Y tercero, ¿hasta qué nivel va la responsabilidad de los autores en esa obra de arte? Es decir, si vamos a hacer un performance donde un curso de 33 personas decide dialogar en torno a la forma en que la conectividad perdón, en que la educación virtual permanente les ha afectado, ¿cómo se define porcentualmente la participación de cada uno? Si son 30 personas, se divide por el tiempo en que va a durar el performance para darle a cada persona un número igual de minutos, se define por la persona que más grite, se define por la persona más carismática, o la idea más carismática, o la idea más escandalosa, o la idea más estrambótica. ¿Cuál va a ser el criterio que opere ahí? ¿Va a ser una obra de arte que apunte de manera optimista al futuro o va a ser una obra de arte que asuma el pesimismo cósmico como como un motor? Todo el curso es pesimista, todo el curso es optimista, es decir, con un constante diálogo ahí respecto a no solamente entonces la idea de expresarse, si expresar una incomodidad en una situación de crisis, sino incluso definir quiénes dentro de esta colectividad van a hablar de manera más audible, quiénes van a ser, quienes se escuchen mejor, quiénes van a ser los sujetos que incluso representen a esta colectividad. Va a haber sujetos que van a hablar en términos de representación de los otros, cómo los elegimos, etcétera. Ahí no solamente, entonces, no solamente va a hacerse evidente el objetivo final, objetivo, hacer un performance, sino va a hacerse evidente todo ese proceso de realización, de diálogo y de reflexión para realizar ese performance. En ese diálogo podrá haber debates, oposiciones, agresiones incluso. En ese diálogo se va a definir, ustedes van a definir cómo reaccionar ante esas oposiciones o agresiones. Ustedes también se van a regular y en ese sentido, en esa regulación, van a construir también nociones de colectividad. Imaginen por favor en términos supremamente caricaturescos que ustedes deciden constituir ese performance como un trabajo de humanidades 3, hay un acto de agresión entre ustedes y ustedes deciden hacer intervenir al docente para que medie en esa agresión y entre a intervenir. ¿De qué manera va a intervenir ese docente? Pero más allá, ¿por qué se incluye ese docente dentro de esta colectividad? Yo me lo preguntaría, ¿por qué me escriben cuando se agarran? ¿Por qué no me escriben cuando hablan de componentes críticos? ¿Será que entonces este grupo ve al docente como policía? Es decir, docente igual sujeto que regula comportamientos excéntricos dentro de esta colectividad. Aparte de eso, no haría parte de esa colectividad. Digamos que si esa fuera la posición, ya habría una clara posición de ustedes respecto a esa figura, a la del docente que tiene autoridad, o no, habría una clara definición de ese sujeto y de la función que habrá de cumplir. Profesor solamente está para que nos separe cuando estamos agarrados. Ok, ¿por qué se llega a esa definición? Y, por supuesto, ¿cuál es el subtexto de todo ello? Porque no se autorregula esta comunidad y ella misma decide cómo separar a las personas que se están agrediendo, por ejemplo. Ahora bien, Raymond va a decir que estos poetas que van a desentrañar, que van a diagnosticar, que van a cuestionar la sociedad en la que nacieron, van a ser vistos como videntes, van a pagar el costo de la marginación, de la extenuación, van a recurrir al desarrollo de ejercicios espirituales para conocerse y a partir de ese autoconocimiento dar cuenta de su ubicación en el contexto donde están. Y por supuesto, cuando produzcan sus poemas, cuando produzcan sus obras, van a esforzarse por transmitirle a quien les escuche ese estado mental excepcional al que accedieron y la dificultad de representar ese estado excepcional, de mostrarle a los demás lo difícil que es evidenciar
tanto el procedimiento, no, ni siquiera el procedimiento, el paso que dieron cuando estaban haciendo ese proceso de exploración y cuando regresan y nos muestran qué fue lo que vieron en esa exploración, la cantidad de información que va a quedar sin decir, sin expresarse en ese traslado, en esa traducción. Un ejercicio, acá no lo dice Raymond, pero ya lo va a mencionar más adelante, un ejercicio que se le podría comparar, por ejemplo, sería la narración de un sueño. Ustedes sueñan. Cuando sueñan, perciben múltiples situaciones, despiertan y escriben el sueño o se lo quieren contar a otra persona. En el proceso mismo de la verbalización se dan cuenta que están dejando muchas cosas por fuera. Se preguntan, ¿qué es lo que estoy dejando por fuera? Y no son capaces de darle palabra a eso. No son capaces de inventariarlo en esa narración. Entonces, sueñan, están percibiendo en términos de una situación de conciencia, se despiertan, adquieren otra situación de conciencia y quieren hablar con otra persona de ese sueño. Y cuando lo hacen se dan cuenta que lo que le narran no es ni el 30% de lo que soñaron. Tienen la intuición de que hace falta muchísimo más, pero asimismo tienen la evidencia de que las palabras con las que se expresan no son suficientes. La otra persona va a notar en ustedes entonces el esfuerzo por narrar su sueño y puede incluso tomar esa dificultad de ustedes en términos expresivos como parte del componente formal de su manifestación, de su verbalización. Eh, Imaginen, porfa, si ustedes están narrándole a una persona de su confianza, le están narrando una pesadilla que acaban de tener y a medida que van narrando la pesadilla, ustedes empiezan a temblar, a respirar aceleradamente, a sudar. Seguramente la persona responderá ante ese performance que ustedes le ofrecen para, no sé, calmarles, ofrecerles un vaso de agua, pedirles que detengan un momento su narración para que recuperen el aliento y continúen. Este sujeto va a reaccionar ante esa representación en términos fisiológicos de la incomodidad, de la tensión a la que les llevó, por ejemplo, la pesadilla. Raymond entonces, en ese sentido, va a pasar al punto, va a pasar al punto, no, va a recuperar el punto donde había mencionado, había destacado al artista o al poeta, no como un sujeto que debería dedicarse a imitar la naturaleza, es decir, a observarla casi científicamente, objetivamente, de manera positiva en términos de fenómenos medibles, para después pasarla a limpio a través de un entrenamiento técnico. Piensen, no sé, en ese artista que se forma rigurosamente en leyes de perspectiva proporción áurea, descripción geométrica de lo que ve al frente en términos de paisaje y pasa eso al plano del lienzo o a la pared si está haciendo un mural, sino más una persona, este artista debería ser más una persona que se acerque a la naturaleza para asimilarla, para adquirir de ella percepciones y por supuesto ofrecérselas a otros. Digamos que acá él se haría una pregunta respecto a ese tipo de personas. ¿Quiénes hacen eso? Y pues básicamente va a evidenciar, va a mencionar a aquellos primeros románticos que van a ser unos sujetos que se ubican incómodamente en su sociedad para, uno, protestar contra la injusticia que vieron, o que leyeron más bien, en el Génesis contra Adán. A Adán se le expulsa del jardín del Edén porque decidió conocer, dejó de tragar entero y por eso lo echaron. Eh, Adán decidió que la reforma tributaria no era acorde con sus intereses y que él no tenía que pagar el subsidio de pobres que ya existe y que se llama En Acción, es decir, familias en acción, jóvenes en acción, cualquier mierda en acción. Ese subsidio que ya existía ahora no lo tiene que entrar a pagar Adán. Y Adán le dice a Dios, no, amigo, creo que me estás atracando. Dios le dice, de malas, fuera. Ante el reclamo por conocimiento que Adán le hace a Dios, la respuesta de Dios es expulsarlo.
Dios no dialoga con él, no le dice listo, hablemos, renegociemos esta reforma, nada, le manda al ESMAD en forma de ángeles con espadas de fuego y le mata a su prole de paso. Y el asesinato es no premeditado, es como, ups, te maté a tus hijos, lo siento. Pero mientras tanto, lárgate del Edén. Entonces, digamos que en el sentido de lo que viene diciendo Raymond, los primeros poetas románticos, los primeros artistas románticos se rebelan contra ese mandato que está escrito en el Génesis. Y dicen, no es adecuado, no es adecuado, no es acorde esta situación, sobre todo si nosotros queremos conocer más y el riesgo que tenemos por pretender conocer más en nuestro contexto va a ser que nos echen del jardín del Edén, que nos claven con la reforma tributaria a golpes de ESMAD y que nos maten a nuestros hijos y que el tomo que los mató no responda. No, de hecho lo que vamos a hacer es proponer con la poesía, con el arte que hagamos, con nuestra poesía, 4 puntos. Uno, exigir la libertad total del espíritu. Dos, rebelarse contra las condiciones de existencia. Tres, negarse a reconocer las apariencias sensibles que ya el sentido común ha impuesto como apariencias sensibles. Y cuatro, hacer poesía en prosa. Repito, la manifestación de revolución de estos poetas y artistas respecto a esa instancia de orden que les obliga a aceptar una situación como ya dada e inmodificable, va a ser exigir la libertad total del espíritu. Traduzcámoslo a lo que va a pasar este 28, exigir la libertad de movilización a pesar de que para la alcaldía de Claudia López sea chévere ver pobres reunidos en la Macarena viendo a otros pobres montados en bicicleta, pero no es chévere ver a los pobres alegando. Dos, rebelarse contra las condiciones de existencia, es decir, además de exigir la posibilidad de protestar, exigir la posibilidad de que esa protesta no incurra en que les asesinen, les maten, les desaparezcan, por evidenciar la situación de crisis que están viviendo. Tres, negarse a asumir este panorama como normal. Es como, pues sí, la comedera de mierda es universal, la pandemia nos tocó no solamente a los colombianos, no solamente a los pobres, no solamente a las personas que sacaron trapo rojo, sino a todo el mundo. Entonces, como la pandemia, comillas, afectó, cierro comillas, a todo el mundo, entonces usted tiene que pagar. Al contrario, se niega esa apariencia sensible, se niega esa condición casi de sentido común que si ustedes la quieren ver en su contexto, pues les basta con que prendan sus medios de manipulación de información privados y noten entonces cómo se evalúan los manifestantes, se evalúan las condiciones de la protesta, se evalúa las reclamaciones que hagan y se quiere imponer eso como criterio global. Entonces, si yo soy taxista y voy manejando mi taxi, escucho RCN, termino diciendo, sí, la gente se manifiesta porque es desalmada y quiere prolongar el virus. Yo no paro, yo produzco y sigo manejando mi carro. Y por último, estos poetas defenderían la reacción de poesía en prosa, que digamos que aquí plantea, esto creo que es creo no, esto es una reacción en términos formales de la forma del vehículo de expresión. Si yo soy poeta y concibo solamente que poesía es aquella que implica rima y un número de sílabas, cuando me vaya a expresar, tengo que esforzarme por por hacer que mi poema cumpla ese mandato, que rimen los versos según, no sé, cada 2, 3 repeticiones y que se componga de 14 sílabas. Entonces, solamente eso, solamente la expresión que cumpla, perdón, esos requisitos va a ser considerada por mí como poesía. Lo que van a decir estos poetas románticos es, no, yo voy por el verso libre, por la poesía en prosa. Yo escribo de manera más espontánea, menos apegada a cánones, más espontánea, es decir, menos apegada a normas casi disciplinares de expresión. Yo hablo como asocio mentalmente, yo hablo tal cual siento, yo expreso lo que percibo
sin filtros académicos o ni siquiera académicos, academizados, que se convierten casi como en una... Yo no diría que sería una comprensión del canon, sino más bien una adaptación a crítica del canon, como, a mí me enseñaron que poesía es versos que riman, 14 sílabas, listo, me toca hacerlo así y no pienso por qué, y no pienso por qué, no pienso cuestionarlo, y más bien voy a adaptar toda mi espontaneidad a esa norma, esa norma va a ser vista como una camisa de fuerza también, ¿no? Entonces me acerco a ella y trato de meter lo que quiero expresar allí para al fin lograrlo. Los románticos revolucionarios dicen, no, 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 eso es una camisa de fuerza tal cual, esa incomodidad que usted siente no es un capricho, sino básicamente es un desajuste, esa incomodidad plantea un desajuste entre lo que usted quiere decir y las herramientas que tiene. Le doy otra herramienta, la de expresarse libremente, escriba como le venga en gana. Ya después miramos qué es lo que está diciendo. Entonces digamos que aquí, en ese punto del curso, en este punto del curso, entonces ya termina la introducción del libro de Raymond y paso a los capítulos. Digamos que me gusta de este libro de Raymond que primero, lo que les decía desde el principio del curso, como que les permite hacer equivalentes diferentes procedimientos técnicos para expresarse, tanto la pintura como la dramaturgia, como la literatura pueden ir de la mano y van de la mano en este autor. Y por otro lado, a pesar de que sí, se concentra en una historia de la poesía, sí establece lecturas que podemos acercar a las artes. Entonces, en este caso, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, presentaré debates históricos tal cual como los presenta Raymond. Es decir, ¿qué pasa cuando el simbolismo llega a Francia y se impone como, o se quiere imponer como un criterio de expresión? ¿Cómo reacciona la Godarria francesa? ¿Cómo ante la Godarria francesa reaccionan otra vez otros sujetos? Y cómo en ese interdiálogo entre progresistas, reaccionarios, uh, sujetos que son de avanzado vanguardistas y conservadores o tradicionalistas, cómo se da un constante interdiálogo y cómo, por ejemplo, lo que para una generación es una actitud vanguardista, a medida que esa generación envejezca pasa a convertirse en el nuevo conservadurismo, en el nuevo canon, y cómo pues ese debate no tiene fin, y por fortuna no tiene fin. No se termina imponiendo un dogma estético sobre otro, sino más bien se da un constante diálogo para, para imponer en términos de debate y de lucha, yo diría incluso de agresión, cuál es la perspectiva estética más adecuada, para cuál generación, para qué, con qué intereses, y también mirando qué pierde a medida que va reforzando esa apuesta. Entonces, por ejemplo, la aparición de movimientos, de programas estéticos defendidos por generaciones, por una generación, por un grupo de intelectuales, a través de vehículos como manifiestos, exposiciones, publicaciones, etc. Esa apuesta se va a reforzar a medida que esta generación vaya envejeciendo y a medida que vaya reforzándose, esta apuesta va mirando lo que deja de lado. Si yo me declaro simbolista, ¿qué pasa con la representación de la naturaleza? Si yo me declaro surrealista, ¿qué pasa con mi reflexión respecto al ejercicio de razón? En ese sentido, no solamente soy vanguardista porque propongo ir hacia adelante y no detenerme nunca en mi marcha y que los que me acompañen vayan casi a ciegas tras las indicaciones, los mandatos, los reclamos que les hago para que cumplan mi dogma, sino que pues también perfectamente dentro de ese grupo de seguidores va a haber quienes reconozcan en mí un sujeto autoritario, un sujeto que es incapaz de entender racionalmente sus reclamos, un sujeto que aspira sobre todo a dominarles y de pronto en respuesta a esa situación, a esas circunstancias anómalas que identifican en mí, ellos reaccionan y generan otro movimiento. ¿Para qué?
para denunciarme y además de denunciarme también para plantearse su propio esquema estético, su propio programa estético. En ese sentido, entonces, el capítulo 1 lo va a llamar Raymond Consideraciones sobre el simbolismo. El segundo, de hecho, tiene que ver con protestas contra el simbolismo. Entonces, en el primero, estas consideraciones tienen que ver con por qué aparece el simbolismo. Entonces dice, simbolismo aparece como un cuestionamiento de una expresión de malestar contra las condiciones de existencia social que implicó la modernidad. En ese sentido, el simbolista va a ver que la existencia en la sociedad moderna implica la pérdida de ciertos ejercicios. Por ejemplo, el de libertad, atendiéndose al hecho de que libertad antes de, digamos, si la existencia social moderna implica que nos aglomeremos en ciudades para trabajar y que viajemos del campo a la ciudad para en la ciudad ofrecer nuestra mano de obra, resulta que el simbolista va a mirar esa situación, el traslado masivo de personas del campo a la ciudad para en la ciudad ofrecerse como empleados, va a haber una situación anómala ahí, la va a describir, en la descripción puede plantear una denuncia y va a mirar hacia el pasado, hacia de dónde provienen esa gran cantidad de personas, de dónde provienen para ver cómo ejercen su libertad en ese entorno, cómo la pierden acá. Entonces en el campo tenían un contacto más genuino con la naturaleza, en la ciudad están sometidos a vivir en tujurios, no sé, con las heces pasando por enfrente de sus casas, sin unas condiciones materiales dignas para poder continuar viviendo o ni siquiera para vivir, pues. Y como están sometidos a esas condiciones, resulta que antes tenían un ejercicio de libertad. ¿Por qué se someten a esas condiciones de explotación? Y la pregunta que plantearía ese poeta o ese artista es una pregunta que podría así recurrir al idealismo de, ay, ¿por qué renunciaron al campo si allá el agua era más limpia? ¿Por qué vinieron a la ciudad a quemar carbón y a generar desechos si donde ustedes vivían tenían una relación más cercana con su consumo, más cercana, no, más inteligente de su consumo? Entonces se podría generar una idealización de esos campesinos como ustedes eran gente buena en el campo, llegan a la ciudad y la ciudad les vuelve malos porque ustedes tienen que someterse a las condiciones de existencia a que obligan vivir en la ciudad. O por otro lado, ese artista o ese poeta pueden preguntarse qué razones positivas positivas no en el sentido de optimistas, sino positivas en el sentido de demostrables, podrían tener esos campesinos para trasladarse del campo a la ciudad. En ese sentido, lo que podría evidenciar lo que podría encontrar el poeta o el artista y que podría convertirse en una protesta contra condiciones nuevas de vida en la sociedad moderna es que esos campesinos no abandonaron terrenos que, no sé, poseían por un ejercicio de colonización desde generaciones atrás, no abandonaron esos terrenos porque les parecía más divertida, más dinámica, más atractiva la ciudad, sino, pongámoslo en colombiano, abandonaron esos terrenos porque el ejercicio de la guerra civil les obligó. Entonces, les desplazaron, llegaron a la ciudad. No llegaron porque quisieron, se vieron obligados. En otro caso, campesinos que no son sometidos a guerra civil, sino son sometidos a marginación económica. Entonces, sus comarcas no, esa no es la palabra, se detienen en términos de desarrollo económico porque, no sé, lo que se produce en esa comarca no se puede vender y no se pueden allegar recursos para dinamizar la inversión en ese mismo espacio. Entonces, esa detención es vista sobre todo por las personas más jóvenes como una condición
casi obligada de muerte en vida, donde si quieren recuperar el dinamismo de su vida deben abandonar el terruño para trasladarse a otro espacio, la ciudad, arriesgando en el camino su salud mental y su estabilidad económica. Lo hacen porque quieren, lo hacen porque lo desean, lo hacen porque lo necesitan. Ahí se pueden relativizar las respuestas. Insisto, si yo soy un poeta que idealizo a esos campesinos, digo, ay, pobrecitos, les tocó, qué cagada, la ciudad es agresiva y no quiere recibirlos. Y en ese sentido incluso yo podría llegar a la lectura paternalista, ¿no? Como, mm, claro, lo que ellos querían era introducir emoción y cambiar efectivamente sus condiciones de vida. Es importante entonces que yo sea capaz de ver en la actitud que hay en el paso del campo a la ciudad, una necesidad de cambio, una idea de progreso, la asimilación de una idea de progreso. Y en ese sentido puedo estar negando muchísimas otras condiciones que esta capa poblacional hubiera tenido para pasarse a la ciudad. Romantizo, y aquí utilizo la palabra en términos peyorativos, romantizo la experiencia del traslado del campo a la ciudad para que ese campesino cumpla con un ideal que yo tengo, yo como poeta o artista, que yo tengo respecto a él. Entonces, campesino igual sujeto bueno, campesino igual puro, campesino igual no corrupto, campesino igual sujeto obligado por circunstancias de desarrollo, campesino igual persona que quiere llegar a la ciudad a supervivir, incluso perdiendo su libertad. Problema. ¿Cómo definiría yo, como poeta o como artista, la libertad de ese campesino si utilizo esa unidad de medida para evaluar la decisión que tuvo de trasladarse del campo a la ciudad? ¿Qué haría yo entonces como poeta o artista al encontrar un campesino que quiere venir a la ciudad y está dispuesto a comer mierda durante década y media en trabajos de explotación o autoexplotación para cumplir con un objetivo que es simple y llanamente abandonar la comarca porque aborrece el contexto social donde nació? Ese campesino en qué esquema voy a meterlo. ¿Es chévere o no es chévere? ¿Es puro o no es puro? Es un campesino que admira la ciudad, que yo la veo como un entorno de corrupción. ¿Qué le pasa a ese campesino que no se somete a mis ideales de representación? Entonces dejando ahí un poco ese rápido carácter paternalista que podrían adquirir estos poetas, estos artistas simbolistas, eh, uno de los elementos, de los factores más bien, que más los van a definir, no, el elemento que los va a definir, más bien, va a ser el hecho de mirar críticamente el ejercicio de la razón, de no ver en el ejercicio de la razón una posibilidad de liberación, sino incluso una imposición de censura, sobre todo porque establezco una oposición entre civilización y primitivismo. Entonces la civilización censura, subyuga, prohíbe. El primitivo es libre, hace lo que quiere, no cumple normas. Al idealizar al primitivo de esta manera, o a lo que yo me considere primitivo, también hay que preguntarse eso. Eh, Incluso al definir, sí, al definir al primitivo, al establecer para mí qué es primitivo y contraponerlo con aquello que considero como civilización, ya logro como establecer un punto de partida para empezar a construir mi relato sobre ese primitivo, esa civilización y el conflicto que se daría entre ambos. Ya podría entonces establecer un inventario de símbolos a partir de los cuales dar cuenta de ese choque permanente y de cómo unos van a ser héroes, otros van a ser villanos. Los héroes generalmente van a cumplir con ciertas condiciones, los villanos van a tener la mayor cantidad de lacras y de vicios, y en el entretanto voy a sostener que esas lacras y esos vicios de los villanos sobre todo se justifican en un afán, en un ejercicio más bien de razón que busca explotar tanto al primitivo como a la naturaleza. Entonces,
Estos sujetos que ejercen la razón lo hacen porque asumen que tienen la posibilidad de explotar, conquistar, colonizar, dominar a nombre de una idea de progreso que es la que estos racionales llevan consigo, racionales o civilizados. En ese sentido, entonces, estos poetas, estos simbolistas van a ponerse generalmente del lado del primitivo, un primitivo que, insisto, pueden definir en términos paternalistas, y van a producir entonces símbolos para dar cuenta de ese tránsito, de esa tensión. En ese punto, Raymond dice, y es como uno de los elementos que se pueden validar respecto a ese carácter interdisciplinar que van a tener las artes, no a partir de ahora, pero que van a asumir de manera cada vez más consciente a partir de ahora, y es que los poetas van a hacerse equivalentes a los músicos. De hecho, la producción de poesía va a hacerse equivalente con el ejercicio de composición musical. Básicamente, va a decir Raymond, poetas o músicos van a ser descubridores de afinidades entre el mundo del sonido y el mundo del pensamiento. La idea que van a tener, el sueño al que van a aspirar es al de la fusión de las artes, donde van a atender, van a obligarse a generar procesos que hoy llamaríamos de investigación-creación, donde van a mirar hacia otras imaginerías. Por ejemplo, van a mirar hacia culturas no hegemónicas, culturas no urbanas, sí, culturas no hegemónicas y culturas no urbanas para extraer de allí imágenes sugestivas. Ahí, por supuesto, hay una mirada que puede ser súper colonizadora y súper paternalista, pero entonces el poeta romántico, el poeta simbólico va a mirar hacia a África, el poeta simbólico blanco, ¿no? El poeta simbólico blanco va a mirar hacia África. El poeta simbólico que vive en París va a mirar hacia entornos rurales franceses. El poeta simbólico alemán va a mirar hacia entornos rurales alemanes donde encuentre expresiones genuinas de relación sujeto-naturaleza. Para mirarlos sale de la ciudad. Para mirarlos formó su criterio en la ciudad y en ese sentido puede notar, perdón, puede pasar por alto, más bien, puede descuidar el hecho de que en la manera en que esté mirando a esos campesinos primitivos, no civilizados, esté traicionando el mismo objeto de estudio. Es decir, está pervirtiendo el objeto de estudio porque pone sus expectativas en él. Digamos que eso lo podrían ustedes mirar en cine, cine mexicano, sobre todo. Sí, cine clásico mexicano, donde la relación entre pobres o de pobres con sujetos de otra clase social es estable, no problemática, tranquila. Y en ese sentido, si ustedes miran una película como Los Olvidados de Buñuel y piensan en el intelectual español además que está mirando pobres para generar un cuadro no tranquilo y no estable de representación de la pobreza en México, ustedes pueden notar ahí cómo Buñuel lo que hace es modificar la lectura del pobre, ya no lo mira como bueno, como él es bueno porque es pobre, sino mira en el pobre complejidades psicológicas que no solamente lo plantean como 100% bueno, pero tampoco es 100% malo, sino tiene diferentes tonalidades. De hecho, si ustedes miran la recepción que tuvo esa película de Buñuel en el México donde la estrenó, van a ver que el México hacia el cual hablaba Buñuel con Los Olvidados despreció, persiguió, sintió repugnancia por esa película, porque es que esos pobres cometían adulterio, porque es que esos pobres se mataban entre sí, porque es que esos pobres tenían apetitos sexuales desaforados, porque es que esos pobres vivían en la abyección y parecían no querer salir de ella. Y el Estado mexicano decía, no, 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 nuestros pobres no son así, nuestros pobres son sujetos de progreso, quieren modificar las condiciones en las que están trabajando de la mano con el Estado para tener un porvenir mejor.
Buñuel estrena la película y está rechazada y posteriormente la película obtiene reconocimiento internacional y a partir de ahí ya es revaluada como, ah, no, es una gran película y da buena cuenta de la sociedad mexicana. Pero si ustedes miran la producción de Los Olvidados, la recepción inmediata de Los Olvidados, la crisis que generó la recepción de esta película y la posterior recepción positiva, van a ver cómo en todo ese debate va a haber una categoría súper problemática que va a ser la concepción idealizada del primitivo o en el caso de Los Olvidados, del pobre en Ciudad de México. Um, Volviendo entonces a este ideal de fusión de las artes que tendrían estos artistas o poetas simbolistas, ellos van a recurrir entonces a mirar hacia otras culturas para adquirir allá imágenes. Van a recurrir a la historia de la mitología también, no solamente mitología que sea fundamento dentro de la cultura occidental, sino otras mitologías y van a observar procesos que se conciban, que van a concebir dentro de una idea de folclore. En esa investigación de imaginería, en ese observar, estudiar la historia de la mitología y en ese buscar expresiones de folclore, van a tener una idea de belleza que no es helénica, no es una idea de belleza de canon clásico, una idea de belleza occidental, sino va a ser una idea de belleza amplia. Ok, entonces, citando a Jacques Rivière, Marcel Raymond va a decir que la inteligencia de estos poetas o artistas simbólicos va a ser algo más o menos así. Una inteligencia que va inmediatamente hasta el fin, que no haya remor alguna en las cosas, en las cosas que inventa, sino que pasa por ellas al instante y que de primera intención, hasta tal punto, es fluida, insinuante, perspicaz, alcanza el fin de un sujeto. En la obra simbolista, todo lleva la señal de un creador demasiado consciente. Digamos que en esta definición de este proceso, tanto del artista como de sus procedimientos, se da cuenta o se quiere evidenciar el hecho de que esta persona mira mucho, contempla mucho, no solamente lo que aparece a simple vista, sino entornos, perdón, procesos que se desarrollan en el contexto e incluso procesos que se desarrollan en contextos más amplios. Está mirando permanentemente a la realidad, está mirando muchísimo a la realidad, pero no se queda en una contemplación alelada como cuando uno va en un vehículo y va recorriendo una comarca, mira el paisaje y simplemente el paisaje es manchas que no dicen nada. No, al contrario. Este simbolista, este poeta simbolista se quedaría, se detendría en la observación y destacaría, intentaría destacar cada uno de esas posibilidades que ve en lo que se presenta ante sus ojos. Entonces, mira a sus pobres, mira su contexto social, mira mitologías de otras culturas, mira expresiones culturales de otros contextos para finalmente lograr expresar, perdón, construir ese proceso de expresión que quería desarrollar, que quería resolver.